Bien, ahora vamos a ver el tema de operaciones aritméticas con funciones, que es el tema de esta semana para los grupos 201 y 202. Objetivos de aprendizaje e introducción. ¿Estás acostumbrado a sumar, restar, multiplicar y dividir números reales? Haces operaciones todos los días en una variedad de situaciones. También has aprendido a realizar estas cuando operaciones básicas en expresiones algebraicas. Todo esto ya lo conoces, entonces aunque no necesitas calcular 30x cuadrada entre 10x, muy a menudo sabes cómo hacerlo. Eso creo que ya queda claro. Una función es una correspondencia entre dos conjuntos, el dominio y el rango. Ya habíamos definido qué es el dominio y qué es el rango. Además de evaluar funciones, puedes hacer operaciones con funciones. Digamos que trabajas con las siguientes funciones. Para que quede más gráficamente lo voy a iluminar en azul. Ojalá ya alcances a ver ahí. Y tenemos esta función. Y tenemos un dominio y un rango. Vamos a ver qué pasa con f de x igual a 9x menos 5 y g de x 4x más 1. Repito, hay funciones distintas. ¿Cómo las vamos a diferenciar? De la primer literal que tengamos, f, g, z, x, y, pero dependen del término que está en el paréntesis. ¿Sí? Si tenemos las dos funciones f de x igual a 9x menos 5, g de x igual a 4x más 1. La suma de las funciones puede escribirse como f de x más gx o f más g por x, porque finalmente estamos multiplicando a x de alguna manera. Observa lo que sucede cuando se suman dos funciones. Puedes expresarlo de dos formas. Estas dos formas que estoy iluminando aquí pertenecen entonces a la suma. F de x es 9 igual a 9x menos 5, g de x es 4x más 1. ¿Qué hacemos? Expresamos como nos lo están pidiendo. F más g, expresamos la suma. Aquí expresamos la suma. Por x, f de x más g de x. Lo está expresando de las dos formas que te está mencionando aquí. Por separado, ¿quiénes son estas dos funciones? Si yo digo f más g por x sería igual a 9x menos 5, mi primer término, 9x menos 5, y digo más 4x más 1. Aquí ya estoy dividiendo. Obviamente, por orden, yo debiera hacer un orden aritmético aquí, paréntesis, y luego los términos semejantes. Aquí no lo están respetando. Aquí que quede claro que es un proceso aritmético confuso o que no te explica bien qué onda. Entonces aquí prácticamente que queda el 9x baja, ¿sí? El término independiente que es menos 5 y menos 1 los pone a la derecha, menos 5 y menos 1, y bajamos el 4x. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo alcances a distinguir. Bien, nuevamente repito, expreso la suma f más g por x, 9x menos 5, más, aquí está la suma, 4x más 1. ¿Qué tengo que hacer? Unir términos semejantes, 9x más 4x nos da 13x, y menos 5 menos 1 me da 4. Ese es todo. Si te das cuenta, la suma, la resta y asimismo la multiplicación, nada más queda expresarlo como me lo pide la estructura. Aquí está, de una o de otra manera. Y eso es todo, la suma de dos funciones de la suma de los dos polinomios. Los dos polinomios, nada más respetando. Para mí yo respetaría el orden de las operaciones. Acuérdate cómo comenzaba el orden en el que yo te había comentado en clase.
La suma, resta, multiplicación y división se explicará también. La tabla siguiente muestra la notación usada para cada tipo de operación aritmética. La notación usada la tienes que colocar y enfrente tendrás con un signo igual, tendrás que expresar los dos polinomios que se suman, que se restan, que se multiplican o que se dividen. ¿Cómo lo tengo que expresar? Esta tabla, muy importante que la observes y que inclusive la coloques en tu cuaderno, ¿sale? De tal manera que tenemos lo siguiente. La suma se expresa f de x más g de x, f más g por x. La resta f de x menos g de x, f menos g por x. La multiplicación f de x por g de x, f por g de x. Y la división fx entre gx o g de x. Y también la puedo expresar f entre g por x, sumando y restando. Vamos a ver unos ejemplos más gráficos en esta página que encontré y pertenece a un instituto de Monterrey. Me gustó mucho. La verdad es que está muy bien gráficamente explicada. Nuevamente el problema, súmame estas funciones. 5x más 6, 3x cuadrada menos 4x más 8. Encontrar la suma. Lo que te piden es encontrar la suma. ¿Cómo lo hago y cuáles serían mis pasos? Mis pasos son los que están a mi derecha. Estos pasos te van a ayudar también para hacer tu producto que yo te había pedido para la clase. Expreso mi suma f más g de x por x, f de x más g de x, 5x más 6, que es mi primera función, mi primer polinomio, más 3x cuadrada menos 4x más 8. Aquí abusados porque los términos semejantes se suman, el 3x no tiene por qué sumarse, se baja igual, se baja el 5x, ajá. Luego se baja el 4x, luego se baja el 6, que es el término independiente, y se baja el término independiente, el número 8, de mi otra función. Todo en un correcto orden de izquierda a derecha, de mayor grado al menor grado. Aquí también no estoy de acuerdo con de mayor a menor. Tendría que ser el 8 más 6. Aquí también tenemos que tener cuidado con los materiales. Recuerda que los materiales son explícitos, son de autores distintos que a lo mejor son especialistas o no, pero bueno, nosotros evitamos esos errores. 3x cuadrada queda igual, 5x menos 4x nos queda x. ¿Por qué? Porque restamos 5 menos 4, me queda 1, ya no lo pongo. 8 más 6 nos da 14. Si estamos aquí en un error, haz los comentarios ahí en el video. Insisto, los errores no son de mi autoría y por lo tanto la respuesta la tengo que volver a expresar como mi función me lo está indicando. Esta suma de estas dos funciones es igual a 3x cuadrada más x más 14. En los pasos, identifica f de x y g de x. Reemplace f de x con tus valores o tus polinomios de cada una de las funciones, 5x más 6 y 3x cuadrada menos 4x más 8. Y simplemente sumamos. Vamos a ver la siguiente resta del mismo proceso, mis dos funciones, pero ahora en resta. Encontramos g menos f por x. Reemplaza g de x y f de x con sus respectivas expresiones. Recuerda que aquí cuando dice expresiones son polinomios. 3x cuadrada menos 4x más 8 menos ahora menos 5x más 6. Simplemente acomodamos de izquierda a derecha, de mayor a menor, 3x cuadrada, 4x cuadrada, 8x cuadrada, 5x menos, obsérvese lo siguiente, menos por más, menos 5x menos por más, menos 6, estoy haciendo una multiplicación de signos en esta parte y expreso lo contrario para que yo ya defina la suma o la resta según sea el caso de estos términos. Entonces 3x cuadrada menos 4x menos 5x más 8 menos 6. Exactamente queda lo mismo, a excepción de que ordenamos las variables x con los términos independientes. 3x cuadrada menos 9x, ¿por qué? Porque sumo 5 y 4, 9. Ajá, y resto 8 menos 6, me quedan 2. Mi resultado está aquí en verde, lo ilumino. ¿Sale? Seguimos con otro ejemplo de
En contrarresta, bueno, aquí rápidamente podemos tener 3 funciones en una misma y podemos tener 4, 5, 6, 7 funciones. Si yo me sé la regla aritmética de menor a mayor, de izquierda a derecha, identifico términos semejantes y la ley de los signos, es todo lo que necesito para estar sumando y restando de 1 a 3 funciones. Este ejemplo ya no lo voy a explicar, vámonos ahora a los ejercicios. Estos ejercicios anótalos en tu cuaderno y te voy a pedir que los resuelvas como ejercicio de nuestro video. La opción A, B, C y D. Requerimos f de x igual a 9x3 más 2 y g de x igual a x3 menos 4x cuadrada menos 3. Y te dice, ¿qué es f menos g de x? Tienes que hacer restas. Te los encargo muchísimo. Están aquí en tu cuadro azul. No te muestro la respuesta, pues no es válido. Luego multiplicando y dividiendo. Vamos a hacer la siguiente de el producto de f y g. Nuevamente identifico quién es mi polinomio f y quién es el g. Los colocamos 2x más 1 por 5x menos 3 y multiplicamos cada uno de los miembros. 2 por 5 me da 10x cuadrada. Ajá. Luego 2 por 3 son 6x. Ajá, y ahí terminamos. Ahora el 1 por 5, 5x, 1 por 3 más 1 por menos 3 me da 3, negativo. Y simplemente hago la unión de los términos semejantes. Bajamos el 10x, 6 y 5, lo restamos, nos queda una x negativa y bajamos el 3 negativo. Y mi resultado lo tengo en la parte de abajo, iluminado en azul, ese fue el producto. Ahora una división y con esto concluye, bastante sencillo el asunto. F de x, mi polinomio, y g de x, mi polinomio, de tal manera que encontramos la división. Primer paso, encontrar el cociente. Divide f entre g. Aquí está la expresión. 2x cúbica más 15x cuadrada menos 6x es mi primera función. ¿Entre quién? Entre 3. X es diferente de 0. Obviamente x se refiere a que sustituye los polinomios por fx y g de x y divide. Sumamos. X es diferente o desigual de 0 porque x igual a 0 haría el denominador g de x igual a 0 y f de x entre g de x indefinida. Si es igual a 0, la función se vuelve indefinida. Aquí por eso aclara esta palabra. Por eso no debe de quedar 0. Y recuerda renombrar 3x entre 3x como 1. Esto equivale a 1. Cuando tu respuesta queda en este sentido, 3x entre 3x, pues es igual a la unidad. ¿Qué hacemos? Ok, colocamos nuestros dos y sacamos el término que está dividiendo, el denominador, 3x lo ponemos afuera del paréntesis, ¿sí? Y colocamos la siguiente operación, que el otro polinomio era 3x, era 12x. ¿Qué hacemos? ¿Te acuerdas del proceso de factorización? Es descomponer. Aquí lo vamos a descomponer para que a través de esta multiplicación de 3x por 4x cuadrada más 5x menos 2 nos resulte el polinomio inicial de f. 3 por 4, 12x cúbica, se suman 2 más 1, 3. 3 por 5, 15, x cuadrada porque se suman, y 3 por 2, 6x con la x solita. Lo expresé a la manera más mínima. Ahora nos dice que si 3x entre 3x se convierte en la unidad, por lo tanto multiplico, aunque ya no es necesario, 1 por 4x más 5x menos 2 y me queda lo mismo. Esta sería, ¿sí? Esta sería mi división. Por lo tanto, expreso f entre g por x sería 4x más 5x menos 2. Y con esto cumplimos la división.
Y recordamos finalmente, aquí hay otro ejemplo que nos dice encontrar f más g entre h. ¿Se puede hacer? Sí, definitivamente también podemos hacer una suma y después una división. Estos ejercicios, bueno, pues ya te los encargo. Yo lo fundamental son las operaciones fundamentales, puede haber una combinación de ellas, siempre y cuando tú identifiques cuál es la primera operación que vas a realizar y cuál es la que da fin al ejercicio. En este caso, observa el resto de la página, f de x más g de x, h de x, exacto, sustituimos todas las funciones, procedemos a sacar, en este caso, ya posicionamos f de x más h. Ahora vamos a efectuar las operaciones. Ajá. Sumamos, aquí en el caso de esta operación, dice reemplazamos, ya lo reemplazamos porque se haría ser del menor. Y sumamos f de x y g de x. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién es f y quién es g? Necesitamos identificar quién es f y quién es g. Sumamos estos. 8x3 menos 3x cuadrado, 4x3 menos, más 9x cuadrado. Esos son los que vamos a sumar. Y términos semejantes. 8 y 4, 12x3. 9x cuadrada menos 3x cuadrada, 6x cuadrada sobre 3x. Hasta ahí ya hicimos la suma. Posteriormente sacamos el dividendo, el que está como dividiendo, multiplicado por el polinomio que nos queda en la parte de arriba. Lo vamos a factorizar de tal manera que lo expresemos a la mínima expresión. Si yo multiplico 3 por 4, 12, sumamos los exponentes 2 más 1 y me da el polinomio de arriba, nos daría 3. Si yo multiplico 3 por 2, 6, x cuadrada del 3. 3 cuadrado, 3x al cuadrado y 3x al cuadrado divididos me da la unidad. Es como una regla de correspondencia ahí también. Entonces multiplico nada más el 1 por todo mi binomio. Y mi binomio es 4x más 2. Mi resultado final lo vuelvo a expresar como me lo pidieron inicialmente y va a ser 4x más 2. Creo que teniendo este orden es más que suficiente. Te dejo estos ejercicios en el recuadro azul. Toma nota, ponle pausa al video y haz las operaciones por favor para que quede concluido el tema de funciones. Bastante sencillo y no siendo todo, hasta la próxima. ¿Sí?